Bienvenidos una vez más a un podcast AOB en Other Business, donde conversamos con asociados de Spensive, el foro de España de la inversión y finanzas sostenibles, y con sus grupos de interés sobre esas cuestiones relativas a las finanzas sostenibles, que, como bien sabéis, son aquellas que tienen en cuenta en sus decisiones, bien sea de financiación o de inversión, además de las cuestiones típicamente financieras, los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza más conocidos por criterios ESG. Soy Pablo Esteban, soy director de Spensive, y hoy vamos a conversar sobre cómo pasar de la ambición, del propósito, a la acción, al impacto, integrando los objetivos de descarbonización en la estrategia empresarial. Y lo voy a hacer con Livia Orozco, Sustainable Finance Senior Manager en Schneider Electric, y con Marc Miralles, Head de Sostenibilidad en Suma Capital. Livia y Marc, bienvenidos a este podcast. La Unión Europea lleva más de una década impulsando las finanzas sostenibles desde un ámbito de la regulación, ¿no? Vemos cómo efectivamente la narrativa en torno a esta ambición y a estos objetivos de descarbonización pues está cambiando. En los últimos años ha estado centrada sobre todo en el propósito, en esa ambiciosa agenda política comprometida con grandes y muy buenos objetivos, pero también centrada en la transparencia, en el reporting, en la regulación y en el compliance. Surgen, por tanto, nuevas narrativas, hojas de ruta más ligadas al impacto en la empresa, a la innovación, a ese crecimiento, a esa creación de valor y sobre todo también una mayor necesidad, ¿no?, de convertir esos objetivos y esa política ambiciosa de descarbonización en acciones con un impacto financiero tangible. Marc, precisamente vosotros como inversor, con fuerte presencia además en el sur de Europa y una cartera además compuesta, corrígeme si me equivoco, fundamentalmente por pymes, ¿no? ¿Cómo habéis visto evolucionar las expectativas en torno a esta hoja de ruta de descarbonización en los últimos años y cómo estáis convirtiendo esta tendencia realmente en una ventaja estratégica dentro de vuestro portfolio de empresas invertidas? Bueno, muchas gracias Pablo y Spensive por invitarnos a formar parte de este podcast. En Suma Capital, a través de nuestras estrategias de inversión en startups y scale-ups de Climatech, en pymes, como bien decías, enfocadas a la transformación sostenible y en proyectos de infraestructuras para la transición en la economía circular, la verdad es que tenemos visibilidad sobre todo el espectro de maduración de compañías y soluciones en el camino a la descarbonización. Probablemente, como apuntabas, los últimos 5 años, diría yo, es donde hemos visto el mayor cambio en la percepción sobre el concepto de descarbonización. Inicialmente, es verdad que especialmente en pymes, el foco estaba en esa obligación, ¿no?, regulatoria, a través de reporting, planes de descarbonización, fijar objetivos, y se veía poca vinculación con el negocio. Sin embargo, en mi opinión, esta visión está cambiando ahora y se visibiliza más como una palanca para la resiliencia y crecimiento del negocio en un mercado global muy competitivo. Es evidente que la arquitectura regulatoria europea ha jugado un papel clave, sobre todo de bajar de la gran empresa y el sector público a la pyme, si bien hay una cierta confusión también y mensajes contradictorios, especialmente con los últimos desarrollos del paquete Omnibus o las afirmaciones de que la competitividad debe ir por delante de todo, ¿no? Y esto ha generado algunas dudas en los directivos quizás menos expertos en la temática. Identificamos 3 quizás elementos clave, ¿no?, para abordar la descarbonización. Por un lado, la integración en el proceso de inversión, desde la due diligence hasta la gestión del portfolio. Desde Suma, evidentemente, trabajamos para integrar las variables como la huella de carbono, la intensidad energética o los riesgos y oportunidades climáticas desde la originación de las oportunidades, pasando posteriormente a la fase de due diligence con el apoyo de consultores expertos, lo que nos permite identificar la exposición y riesgos propios de una actividad, su sector o de los mercados en los que opera y, por lo tanto, anticiparnos a potenciales pérdidas de valor a futuro, ¿no? A partir de las conclusiones del análisis de esta due diligence, lo que hacemos es trabajar en un Sustainability Roadmap que incluye siempre un ambicioso plan de descarbonización y que dotamos con presupuestos para abordar las necesidades de CAPEX y OPEX para acometer las iniciativas. Para poneros un ejemplo aterrizado, ¿no? Una compañía que recientemente ha salido de nuestro portfolio, Home Rentals, y que opera en el sector de la construcción, ofreciendo servicios de
alquiler temporal de maquinaria y estructuras para la construcción, rehabilitación y eventos, pues en ella identificamos la oportunidad de electrificar su inventario de maquinaria, anticipándonos a futuras restricciones en entornos urbanos o, por ejemplo, desarrollando una plataforma de alquiler de maquinaria para particulares, reduciendo también las emisiones del transporte de la última milla y acelerando la circularidad del sector. Estos son solo dos ejemplos muy claros de cómo lo integramos a lo largo del proceso de inversión. Evidentemente, otro de los elementos de creación de valor es la eficiencia operativa. Pero a mí me gusta hablar también mucho de la propuesta de valor, ¿no? Cuando hablamos de descarbonización, yo creo que nos viene a todos en mente conceptos como eficiencia energética o consumo de energía verde. Todo ello contribuye a la eficiencia operativa, reduciendo costes a largo plazo. Pero nuestro enfoque va un poco más allá y se centra en la propuesta de valor del negocio y cómo éste debe adaptarse a las nuevas demandas tanto de sus clientes como de su cadena de valor. Para entrar a formar parte de cadenas de suministro de grandes clientes, optar a concursos públicos de forma creciente o incluso acceder a mercados muy competitivos, es fundamental incorporar la descarbonización en la propuesta de valor. Siguiendo con el ejemplo de Homes Rentals, conseguimos a través del trabajo en nuestro plan reducir en los últimos 4 años un 46% la intensidad de emisiones sobre ventas. Asimismo, también trabajamos con nuestra cadena de valor, por ejemplo, desarrollando nuevos productos, como por ejemplo un sistema alternativo al generador eléctrico tradicional que se utiliza en eventos, por ejemplo, en conciertos, llamado Battery Pack, que desarrollamos junto con un proveedor, ¿no? Pero además de la eficiencia operativa y además de integrarlo evidentemente en el proceso de inversión, nosotros vemos en la descarbonización también una oportunidad de acceso a financiación y a nuevos mercados única, ¿no? Y especialmente en pymes hay un gran atractivo para atraer capital a través de la descarbonización. Os pongo también un último ejemplo que hemos vivido con la compañía GESCompost, un líder nacional en el tratamiento de residuos orgánicos mediante compostaje, que con un ambicioso plan y una apuesta de crecimiento centrada en la valorización de residuo orgánico y la generación de biogás y biometano, ha obtenido el respaldo de inversores captando cerca de 250 millones para financiar todo este plan de expansión. Esto es un caso muy notorio en nuestra cartera, pero no es el único y de hecho tenemos múltiples compañías en nuestro portfolio que se han adherido a líneas de financiación bancaria vinculadas a su performance de sostenibilidad o los llamados Sustainability Link, pues ya sea bonos o ya sea créditos, gracias a su performance actual, pero también a sus objetivos de mejora a futuro. Vosotros, Lidia, desde vuestra experiencia, ¿cómo consigue Schneider Electric adaptar sus propias estrategias de descarbonización para responder a esas necesidades que hemos comentado tan específicas del mundo financiero, ¿no? Especialmente cuando hablamos de capital riesgo e inversores con expectativas muy concretas en sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Gracias, Pablo. Schneider Electric ha sido reconocida como la empresa más sostenible del mundo por Corporate Knights recientemente y llevamos años integrando la sostenibilidad en el corazón de nuestra estrategia y como empresa cotizada vivimos en primera persona los requisitos que supone responder a las expectativas de los inversores en materia de sostenibilidad tanto desde un punto de vista regulatorio como financiero. Y todo esto que hemos ido aprendiendo en este camino nos ha llevado a crear un equipo de consultoría especializado en sostenibilidad. Este equipo de advisory lo hemos reforzado recientemente con la integración de la consultora ECOAC, que están especializados en biodiversidad y riesgos climáticos, y esto nos permite acompañar a los fondos e instituciones financieras desde un marco mucho más amplio de consultoría. Y con respecto a lo que hemos aprendido es que no basta con tener ambiciones climáticas, ya lo estamos comentando hoy, esto hay que traducirlo a métricas de impacto financiero y en resiliencia del modelo de negocio. Por eso nuestra estrategia de descarbonización se diseñan desde el principio con una lógica financiera. Por ejemplo, cuando trabajamos con fondos de private equity, integramos desde el inicio el análisis de materialidad climática, escenarios de riesgo y oportunidades y sobre todo hojas de ruta que conectan directamente con el EBITDA, el CAPEX, OPEX y el valor residual de los activos. Y esto permite a los inversores entender cómo la descarbonización no solo mitiga riesgos, sino que genera ventajas competitivas al final. Entendemos que el mundo financiero y especialmente el capital riesgo exige una aproximación muy rigurosa, medible y alineada, ya hablemos de marcos voluntarios u obligatorios. Un claro ejemplo de esto es nuestra experiencia con fondos como EQT, que lo refleja muy bien. Hemos trabajado tanto a nivel de grupo como con sus participadas para definir hojas de ruta de descarbonización. Ejemplo de esto es que hemos trabajado con más de 20 compañías del portfolio que han validado sus objetivos climáticos con la iniciativa basada en la ciencia Science Based Target y más de 40
han alcanzado ya el 100% de electricidad renovable desde que llevamos trabajando con ellos. Y esto al final es un claro ejemplo de cómo aterrizar la estrategia en acción. Realmente un buen ejemplo de cómo estáis integrando, ¿no?, estos objetivos de descarbonización ya no solamente en vuestra propuesta de valor, sino que habéis generado incluso, como bien dices, una línea de negocio de consultoría a clientes, etcétera, precisamente desde vuestra experiencia, y cómo de alguna forma estáis con un foco clarísimo en cómo generar ese impacto financiero tangible, ¿no?, en vuestra cuenta de resultados, en el EBITDA, y realmente cómo generar esas ventajas competitivas. ¿Cuáles son las principales barreras? Porque habrá de alguna forma barreras, también palancas, ¿no?, que encontráis a la hora de traducir estas estrategias de descarbonización en ese valor tangible que comenta Livia, ya sea impacto en nuevas fuentes de ingresos, el impacto en el EBITDA que comentaba, o en las mejoras operativas de las empresas en las cuales habéis invertido. Bueno, Pablo, pues desde nuestra experiencia, las barreras que enfrentan las pymes, especialmente en sus estrategias de descarbonización, no diría que son exclusivas del ámbito de la sostenibilidad, sino que de hecho reflejan un poco las características de su madurez organizativa, de la capacidad de ejecución estratégica, y precisamente por eso vemos que cuando se superan son capaces de generar grandes ventajas competitivas, ¿no?, y elementos de diferenciación. Te pongo solo algunas, aunque probablemente la lista podría ser mucho más larga. La primera que a mí siempre me gusta tratar, y de hecho es uno de los elementos que reforzamos cuando hablamos en los consejos de nuestras participadas o con los fundadores, es el tema del liderazgo y las capacidades técnicas. La verdad es que las capacidades necesarias para abordar la descarbonización suelen tener un elevado componente técnico, no necesariamente presente en la compañía cuando entramos. A su vez también requieren de una visión y conocimiento comercial y de negocio, y esto hace que solemos hablar con áreas que hablan distintos idiomas y que incluso suelen estar en departamentos distintos. Con lo cual es tremendamente difícil hablar de descarbonización e intentar sentar en una misma mesa dos roles, si existen en la compañía, que probablemente no se hablan en el día a día, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí desde Suma lo que hacemos es priorizar cómo reforzar estas capacidades a través de formación específica, incorporando los perfiles técnicos necesarios en cambio climático, en descarbonización, para ayudar al comité de dirección y a las unidades de negocio en la toma de decisiones, y sobre todo convenciendo internamente de la necesidad y del valor de ello, y que el liderazgo se asuma desde la dirección. Si no, es imposible llevar a cabo esta transformación. Evidentemente, cuando hablamos de expandirnos a nuevos mercados, de abrir nuevas líneas de negocio, de innovar en el producto o servicio, todo ello requiere de CAPEX, requiere de OPEX, pero no se considera un gasto, siempre lo consideramos una inversión, con lo cual quizás el tercer elemento clave para mí es romper también esa visión de la descarbonización como un coste. Hay muchísimas iniciativas a lo largo de un año que una pyme lleva a cabo y no lo valora como un coste, lo valora como una inversión, lo valora como lo necesario para poder adaptarse a los nuevos requisitos de clientes, adaptarse al mercado cambiante, entrar a nuevos mercados, ganar cuota de mercado. No lo valoramos como un coste, aunque en efecto, en la cuenta de pérdidas y ganancias, pues hay una línea, ¿no?, de coste asociada. Entonces, ese también es un elemento fundamental, romper ese estigma de la descarbonización cuesta dinero. No, la descarbonización requiere de inversión. Y cada vez más, y eso es un elemento clave también de ese cambio de percepción, eso ya no es una moneda al aire de no sé qué ROI voy a obtener para ese proyecto. No, cada vez más tenemos la información disponible de mercado incluso para poder estimar cada uno de nuestros proyectos qué ROI nos va a acertar. Por lo tanto, ya no es un lenguaje puramente técnico o del área encargada de la descarbonización, sino que hablamos lenguaje financiero, ¿no? Esto me va a costar tanto y el retorno va a ser en tanto tiempo. Y además voy a tener este impacto ¿en qué? Pues en el EBIT, en el EBITDA, en mi flujo de caja, en mi línea de costes operativos. Estamos hablando ya de una traslación a la cuenta de pérdidas y ganancias y al balance, y por lo tanto de hablar en términos donde un financiero se siente cómodo y por lo tanto quien maneja el dinero pues puede empezar a tomar las decisiones, ¿no? Y esto para mí tiene un beneficio enorme, sobre todo cuando hablamos desde el punto de vista del private equity, de la inversión en pymes, los gestores de inversión alternativas a los que yo represento hoy, en la valoración, en la salida. Pero al final de todo esto, ¿de qué va? De generar mejores compañías más competitivas y, por supuesto, desde nuestra óptica, que tengan un mayor valor a la salida. Por lo tanto, hablamos de costes operativos, sí, pero hablamos también de mejoras estratégicas en la relación a nivel de cadena de suministro, a nivel de grandes clientes, y hablamos de revalorización en la salida. Por lo tanto, hablamos de mejorar los múltiples
de nuestro sector gracias a la descarbonización. Pues clarísimo, Marc, la verdad yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Porque efectivamente el pasar de la ambición a la acción pues requiere recursos. Y Livia, ya para cerrar, porque se nos está yendo el tiempo, en este contexto de impacto financiero, ¿no? ¿Nos puedes contar cómo se integran los modelos financieros, que no debe ser fácil, ¿no?, en las hojas de ruta de descarbonización? Pues sí, no es fácil, es bastante retador. La integración de modelos financieros en hojas de ruta de descarbonización es clave para poder pasar de una ambición a la acción propiamente dicha. Cada hoja de ruta incluye un business case detallado, modelización de escenarios, análisis de retorno de inversión y estimación de impacto en emisiones. Cuando estamos hablando de planes de descarbonización, primero tenemos que determinar cuál es mi ambición, en qué año quiero comprometerme para poder descarbonizarme, qué porcentaje tengo que hacer, qué están haciendo mis competidores, qué me piden los inversores, qué me están pidiendo en el sector, para poder entender exactamente hasta dónde vamos a llegar. Y año a año tener claro que, como estábamos diciendo aquí, no sabemos cuánto vamos a tener que hacer año a año y tenemos que encontrar una respuesta a esta pregunta, a esta incógnita de cuánto tengo que descarbonizarme y cuánto me va a costar en los próximos años, a 2030, 2050, y cuáles van a ser las herramientas que voy a utilizar para hacerlo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, a nivel España, con un footprint más fácil, quizá, soluciones fáciles, no es lo mismo que cuando hablamos de compañías con footprint global, y esto a la hora de desarrollar las hojas de ruta es fundamental. Tenemos que analizar los mercados en los que están las compañías, donde tienen los fondos su presencia, y ver la viabilidad, dependiendo de si estamos en APAC, estamos en Latinoamérica o estamos en el sur. Entonces, cuando trabajamos con las compañías, diseñamos toda la estrategia. Y esto también se hace, como comentaba antes Marc, relacionado con bonos verdes. Al final las compañías muchas veces van a buscar financiación, tienen que estar sujetas a una estrategia climática, y las hojas de ruta que se realizan también se hacen con este objetivo. Como decía, esto no implica solo definir medidas de eficiencia energética o electrificación. Aquí hablamos de establecer sistemas de gobernanza, equipos que se comuniquen entre sí, reporting. Tenemos integrados en varios fondos de nuestros clientes plataformas digitales de seguimiento que permiten monitorizar las emisiones de todas las participadas y vincularlas a los objetivos del fondo para la salida. Pues está claro, después de escucharos, de que existen desde luego grandes oportunidades, pero también muchos retos, hemos comentado, para afrontar esta hoja de ruta, ¿no? Y lástima que no haya tiempo para más. Espero también que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo de estos minutos de realmente agradable conversación con vosotros dos. Y sin más, muchas gracias a ambos, y para nuestros oyentes, hasta nuestro próximo podcast, que espero sea dentro de muy poco, con temáticas igual de interesantes. Gracias. Gracias.